dónde llegará la selección mexicana con Jaime Lozano? 4 opciones. Ganará la Copa Oro. Fuera en fase de grupos. Llega hasta el Mundial. No ilusiona quien sigue y por ahora va venciendo esa última opción. ¿Qué hemos hecho mal en esta vida? Por favor, gente de casa. Un poquito más animados, ¿no? Ni Hablando siquiera del tri, empezado compañeros. ya, Ni siquiera ha empezado, efectivamente. Presentaciones hechas, lo dicho, con esa pregunta para la gente de casa. Y nos vamos ya directamente con el primer tema del día. Vamos contando las horas para ese debut en Copa Oro de Jimmy, México ante Honduras. Se ha conocido también en las últimas horas esa sanción por parte de CONCACAF. 3 partidos para Montes y 2 partidos para Arteaga. No cuenta el encuentro ante Panamá. No sé si os parece raro, si os sorprende esta sanción, si os parece demasiado dura o demasiado blanda. Mercader, empiezo contigo. Suavecita, Clau, porque ¿cuántas patadas tienes que tirar para que te suspendan 3 partidos? Lo de Montes, para mi gusto, es increíblemente de lucha libre. Se lanza de la tercera cuerda, le pega 3 patadones al jugador de Estados Unidos. Ahora, la Federación Mexicana de Fútbol levanta la mano y apela, sobre todo por la cantidad de partidos contados. En teoría, Montes se perdería los 3 partidos de fase de grupos, pero si son 3, ¿por qué se perdió el duelo contra Panamá? Ahí la Federación Mexicana de Fútbol creo que está en su derecho de reclamar y decir, oigan, pues si son 3, 3 es 3, y no está ocurriendo eso en esta sanción. En el caso de Arteaga, más allá también de su pésimo comportamiento en el terreno de juego, porque son jugadores de fútbol, no de lucha libre, deben de entender que representan a una nación, deportivamente hablando, pero suficiente para tener un mejor comportamiento. Sí creo yo que en el caso de Montes pudo haber sido incluso hasta más severa esa sanción después de tremenda actitud, pero pues el mágico mundo de CONCACAF, ¿no? Donde las cosas se perdonan, sobre todo a la selección mexicana. Álvaro. Bueno, de acuerdo con Jorgito de que la Federación Mexicana está en todo su derecho de apelar, pero hay que tener un poquito de vergüenza también. ¿Cómo vas a apelar cuando te favoreció totalmente el fallo? Como dicen ahí ustedes en España, Claudia, el que arma la tangana, el que empieza todo es el cachorro Montes, el que pega una patada criminal. Después se empieza con todo el problema a pelear y le dan los mismos partidos a Mackenzie. O sea, de ninguna manera lo puedes emparejar para darle los mismos partidos a Mackenzie que al cachorro, que es el que empieza todo. Se equivoca, estaba siendo superado, lo entiendo perfectamente, se desesperó, buscó una manera de sacar su frustración y pega tremenda patada. Después, en el caso de Arteaga, se aburre de darle cachetazos a futbolistas de Estados Unidos. Sergio Dest se defiende en una y también le dan la misma cantidad que a él. Realmente la Federación Mexicana puede apelar porque lo debe hacer. Ellos tienen que defender a sus futbolistas, tienen que defender sus derechos, pero me parece totalmente fuera de lugar porque la sanción más bien es la Federación de Estados Unidos lo que se tiene que quejar, porque ellos no empezaron ningún problema, solamente reaccionaron, entonces no se los puede catalogar igual. A ver, sin justificar absolutamente nada, todo el mundo sabía que estaban viviendo una situación muy tensa, que luego se reflejó efectivamente en el terreno de juego, en ese duelo al final ante Estados Unidos. Pero después de ese partido, las primeras declaraciones de Montes fueron pidiendo disculpas y también dando ejemplo de que hay que pedir perdón. No sé si quizás eso puede o debería o ha provocado que la sanción sean solo, en este caso, 3 partidos. Jaime, ¿tú cómo lo ves? Es que, ¿qué más iba a hacer, Claudia? Si no pedía perdón, porque verdaderamente se convirtió no en el cachorro, sino que en Serrucho Montes, porque esa patada que tiró fue, pero criminal, como dice Alvarito. Entonces, para mí, no tenía otra cosa que hacer más que pedir perdón, obviamente. Lo de Kennedy McKinney, que me parece
que los 3 partidos de suspensión, ¿cuándo los va a servir entonces? Porque no va a estar en la Copa Oro. Entonces me parece que perjudica más a Estados Unidos estas suspensiones de él y de Sergiño Dest, que van a ser después. No sé en qué partidos los van a cumplir. Pero en Copa América. En Copa América. Ya, ¿no? Entonces, me parece que va a ser... No. Me parece que perjudica más a Estados Unidos que en este momento tal vez a México, en el hecho de que quizás pudo haber sido más la suspensión para Montes y para Arteaga, que sí, varias bofetadas, me parece empujones. Él también fue el que empezó todo, al igual que Montes, y fueron los jugadores de Estados Unidos los que reaccionaron mal, obviamente, y por eso también se llevan una suspensión. Pero me parece que pudo haber sido más, especialmente para Montes.